Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo: ven, Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22:17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Antes que ocurrieran estos eventos importantes, hemos dado la voz de alerta en programas pasados. Y hoy demostraremos que el escenario final está por empezar para el cumplimiento total de la profecía de Jeremías capítulo 1, versículos 13 y 14. Que desde esa olla que hierve al norte de Israel, que es Siria, se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y esto ya hemos visto que ha empezado a cumplirse con los eventos en Francia y San Bernardino, California, donde los atentados y masacres cometidas por el grupo ISIS solo es una probadita de lo que viene, Los hechos y las noticias han mostrado que dentro de esos refugiados se han mezclado terroristas, malhechores, mercenarios, y que ahora Alemania está alzando la voz por medio de su canciller Angela Merkel, admitiendo que Europa es vulnerable ante la crisis de refugiados, ya que no tienen ni el orden ni el control de la situación que ya se está viviendo. Como fueron ya las agresiones sexuales en Colonia, Alemania, donde se saca a la luz otros casos como el de Suecia y el de Holanda. Y esto va más allá porque la prensa internacional va diciendo que esto ya se vive en tierra de nadie. Escucharon bien, que esto se vive en tierra de nadie para los refugiados en la frontera danesa. Y todo esto ya levantó una alerta en Europa por las violaciones grupales atribuidas a grupos de refugiados. Tanto que ya crece el sentimiento anti-refugiados en Alemania y en otros países europeos. Pero todo esto es solo el principio de la profecía. Lo peor y lo más trágico aún está por venir. Será cuando esos habitantes de Siria, Irak y el Líbano, que era la zona que comprendía la nación de los caldeos, que es una nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra, así nos lo dice Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6, para poseer las moradas ajenas. Y hoy literalmente esta profecía se está cumpliendo ya, porque ante nuestros ojos podemos ver esos desplazados saliendo de esa zona de conflicto que es la olla hirviendo, de donde saldrá el mal para toda la tierra.
donde está de por medio grandes intereses que las potencias mundiales están tratando de conquistar y ganar, que detonarán con el inicio de las próximas guerras que ya están por empezar. Mientras que estos desplazados en su tragedia van en su peregrinar a diferentes lugares. Pero no olvidemos que dentro de esos desplazados, la palabra de Dios nos dice que hay caldeos que ya están caminando por la anchura de la tierra para el cumplimiento literal y exacto de la profecía bíblica. Ahora, que no le quede la menor duda que estos caldeos llegarán a toda la tierra. Esto se cumplirá literalmente después de la destrucción de la guerra de la confabulación, que es del Salmo 83 y Amós 1, que ya hemos explicado en programas pasados, donde exponemos las naciones que participan y la destrucción de los lugares importantes que nos menciona la palabra de Dios. ¿Qué ciudades van a desaparecer? Y también los eventos catastróficos de la devastación nuclear que provocará una mayor migración de personas de estos lugares ante la gran radiación, contaminación que provocarán las armas nucleares, como las armas biológicas, químicas que van a ser utilizadas. Y todo esto provocará una mayor cantidad de refugiados por todo el mundo, mucho mayor a lo que se ha visto. Y por si fuera poco, las siguientes guerras después de la guerra de la confabulación hará que esto se cumpla totalmente para que todas las naciones tengan a los caldeos en cada país, que caminará por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, para poseer las moradas ajenas, para poseer las moradas ajenas. Y aquí sí entramos a un punto muy delicado que debe de preocupar a todos, porque este mal llegará a todas las naciones, con todos sus efectos de caos y destrucción, y tocará hasta la puerta de muchos hogares de varias personas, congregaciones cristianas, iglesias católicas y de otras religiones. Cuando aparezca la gran espada del segundo jinete del Apocalipsis y el Islam invada al mundo entero y se cumpla la profecía del segundo sello de Apocalipsis capítulo 6 versículo 3 y 4, cuando se quite la paz en todo el mundo y se maten unos a otros, y se maten unos a otros, y se maten unos a otros. Y si duda que este odio religioso no se va incrementando y que va caminando ya en esa dirección, vea esto: Alemania ya ha retirado símbolos cristianos para no ofender a refugiados musulmanes. Las iglesias cristianas van vaciando sus símbolos religiosos para que los refugiados de la religión islámica no se sientan incómodos. Y escuche, pronto no solo se van a retirar los símbolos cristianos o religiosos de cualquier religión diferente al Islam. Tan pronto cuando llegue el Estado Islámico, el grupo terrorista ISIS o los refugiados que practican la religión islámica, esto y otras cosas peores se verán, ya que el ejemplo lo podemos ver lo que han cometido estos terroristas en el Medio Oriente al destruir los templos cristianos, masacrar a sus feligreses con brutales ataques, asesinándolos y utilizando hasta la decapitación, eventos y hechos que conmovieron al mundo entero. Todo este escenario de persecución y muerte pronto vendrá al mundo entero. Lo sufrirán y lo vivirán en carne propia todos los habitantes de la tierra en la semana 70 y la gran tribulación. Tanto incrédulos, ateos y todos aquellos cristianos, escuchó bien, cristianos que no nacieron de nuevo, lo vivirán y lo sufrirán, porque no se prepararon para el arrebatamiento en santidad, porque nunca se enamoraron de la palabra de Dios tanto que nunca tuvieron el tiempo para leerla, vivirla y mucho menos para predicarla a sus vecinos, familiares, amistades, compañeros de trabajo o escuela.
cuando haya ocurrido el arrebatamiento y no se hayan ido, hasta entonces será cuando entenderán lo que dice Hebreos 12:14, la orden de evangelizar que nos da Marcos 16:15, y lo que ocurre con aquellas personas que no hablan, predican y confiesan la palabra de Dios, como dice Mateo 10:33. Y oramos y espero y le pido a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, que todos entendamos y busquemos urgentemente la santidad, sin la cual nadie lo verá. Y que el tiempo que nos permita estar en esta tierra, lo utilicemos para evangelizar, compartir la bendita palabra, y podamos hablar y confesar ante todo hombre nuestra fe en Cristo Jesús, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y también para poder comprender lo profundo del mensaje que nos da. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. El por qué debo de anunciar el evangelio, que me es impuesto por necesidad. Que le quede muy claro, no es opcional si quiere evangelizar, es una orden, es una necesidad impuesta a todos nosotros de hacerlo, y el no hacerlo puede usted correr el riesgo de sufrir y vivir. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, que cuando se manifieste a su iglesia en el arrebatamiento nuestro Señor Jesucristo, tengamos la confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Escuchó bien, no se aleje avergonzado por no haberlo hecho. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Hoy es el tiempo de predicar la palabra de Dios, para que no nos alcancen los ay de Apocalipsis 8:13. Cuando todos los moradores de la tierra sufran los eventos catastróficos de los juicios de Dios. Evite este tiempo trágico que viene y no sea de los que se queden y que los eventos de persecución y muerte lo alcancen por no haber comprendido lo importante y profundo de este mensaje que nos da la bendita palabra de Dios. Y si aún lo duda, que un cristiano estéril que no traiga fruto, almas nuevas a Cristo, está en un serio problema, entonces leamos lo que nos dice Juan 15, versículo 2, y podremos ver qué va a suceder con aquellos supuestos cristianos que no evangelizan, que no comparten la palabra, porque ahí nos dice que todo pámpano que somos nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Escuchó bien, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. La palabra fruto viene de la palabra griega karpos, que literalmente nos está hablando de una descendencia. Y el que evangeliza tiene una descendencia espiritual, que son todas aquellas personas que se han rendido a nuestro Señor Jesucristo por medio de haberles compartido la bendita palabra de Dios. El no hablar y no compartir la palabra de Dios con toda criatura, que es toda aquella persona que no son hijos de Dios porque aún no tienen un encuentro con nuestro Señor Jesucristo para poder ser llamados hijos de Dios. Y si usted aún así permanece callado y no habla del amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, escuche, usted está ignorando el mandato de Dios de ir y predicar el evangelio. Y lo peor, que usted está minimizando el sacrificio que hizo en la cruz nuestro Señor Jesucristo para todos los hombres, para que puedan ser salvos y tener vida eterna con Él. Su silencio no es solo desobediencia ante Dios, sino que es una condenación también para aquellos que no recibieron las buenas nuevas del evangelio, porque usted en su silencio y permanecer callado no quiso dar la voz de alerta a tiempo y fuera de tiempo de lo que es el amor de Dios. Y ponga atención, si esas personas que no recibieron el evangelio mueren
La palabra de Dios nos los dice, que Dios les va a demandar la sangre de aquellos que callaron y no dieron la voz de alerta a tiempo. ¿Cómo nos los dice? Ezequiel capítulo 33 del versículo 1 al 9. Usted decide si obedece ahora a Dios o seguir como hasta ahora lo ha hecho. Al final no se le olvide que cada quien es responsable de su destino eterno. Cada quien es responsable de su destino eterno. Y no lo piense mucho de servir a Dios, porque el tiempo de gracia se acaba. La palabra nos dice que le sirvamos y demos el testimonio de evangelizar para exaltar y dar gracias a Él por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, donde derramó su sangre preciosa para limpiarnos de nuestros pecados, como nos los dice Hebreos 9. El tiempo de gracia se acaba y los eventos finales se están acelerando para que se cumpla exactamente la profecía bíblica en todo lo que tiene escrito. Y si lo duda, vea que se va preparando al pie de la letra el escenario caótico de Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4, cuando se quite la paz en la tierra y se maten unos a otros. Y el mundo sufra el efecto rebote por haber presionado todas las naciones a Israel a repartir sus tierras que fueron heredadas divinamente al pueblo hebreo, que traerá destrucción repentina a todas las naciones, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 y Zacarías capítulo 12, versículo 3. Y ahora todas las naciones en el efecto rebote vivan exactamente lo que sufre hoy Israel, atentados y ataques terroristas. Y aquí es donde esos cristianos, líderes y pastores que se afanaron a este mundo, que no hablaron en su cobardía o que no quisieron hacerlo porque utilizaron el evangelio para hacer mercadería, serán los primeros en sufrir los efectos de estos ataques terroristas. Y si lo duda, urgentemente vea este video y lo comparta para alertar a todos aquellos que no se han dado cuenta que estamos viviendo los eventos finales, el Islam y el juicio a las naciones. Porque tan pronto venga el arrebatamiento y el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, venga por su iglesia en el arrebatamiento, nuestro Señor Jesús mirará hacia la tierra, y he aquí que tinieblas de tribulación, y su cielo se oscurecerá la luz. Escuche, el primer evento que sufrirán los habitantes de la tierra, tan pronto ocurra el arrebatamiento, serán con sismos y terremotos por toda la tierra. Y se preguntará por qué sucederán estos movimientos telúricos. Porque usted debe de saber lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 14, sabiendo que el que resucitó a nuestro Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora entonces debe de saber qué pasó desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él resucitó. El velo del templo se rasgó en dos, y la tierra tembló, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de esos santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y escuche, después del terremoto, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, temieron en grande manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Así nos los dice Mateo capítulo 27, de los versículos 51 al 54. Y Mateo 28, versículos 1 y 2, nos narra cómo fue el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús, Yeshua, cuando vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, escuchó bien, y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra de esa tumba. Muy pronto el evento glorioso del arrebatamiento va a ocurrir, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. La tierra temblará y se abrirán los sepulcros, saliendo ellos disparados al aire. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y saldremos también al encuentro en las nubes con nuestro amado Señor Jesús para estar con Él por la eternidad. Como nos los dice 1 Corintios 15, versículos del 50 al 52, y 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 18. Entonces la tierra se llenará de tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz, y será el inicio del día grande del Señor. Y para que comprenda mejor este tiempo del día grande del Señor, lo invitamos a ver este video. Urgente, el día grande viene, el tiempo de gracia se acaba, y el arrebatamiento puede ocurrir ya en cualquier día. Y si lo duda, las señales de las guerras finales están a un chispazo por estallar. Tanto que Israel realizó un impresionante ejercicio militar simulando una guerra en el frente norte. Que comiencen a temblar nuestros enemigos, confirmándonos que pronto viene lo que nos describe el Salmo 83 y Amós capítulo 1. La crisis financiera mundial ya está en un estado crítico, tanto que los expertos alertan de colapsos, caídas e impagos, lo que generará la economía en el 2016. La creación gimiendo con fenómenos y eventos cada día más intensos y catastróficos, dejando una estela de tragedias. El mar de fondo cada vez más continuo y más fuerte, para que la gente que lo ha vivido esté angustiada y confundida a causa del bramido del mar y de las olas, como nos los dice Lucas 21:25. Las pestes y enfermedades incrementándose y poniendo a temblar ya la humanidad. La maldad multiplicada, que ya no hay un lugar seguro en la tierra. La apostasía incrementándose y fomentándose aún más, preparando la religión universal del anticristo y el falso profeta para la semana 70 y la gran tribulación. La ciencia se ha incrementado, que está el camino listo para la marca y el 666. Y para darnos cuenta que esto va más rápido de lo que pensamos, el mayor banco de Noruega exige prohibición del dinero en efectivo. Las señales en el cielo alertándonos lo que viene para la semana 70 y gran tribulación, con descubrimientos de planetas que afectarán a la Tierra con impactos de asteroides y estrellas. Y por si fuera poco, los planetas alineándose por días, dándonos una gran señal cósmica de alerta. Y espero que así todos nos alineemos conforme a la bendita palabra de Dios para estar listos para nuestro encuentro en las nubes con nuestro amado Señor Jesús. Y si con todo esto aún su líder o pastor no habla del arrebatamiento, cuidado, porque así como Dios nos manda y nos ordena compartir su bendita palabra, el no hablar de estos eventos proféticos y preparar a sus congregantes para el glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo, lo único que están haciendo estos líderes y pastores con su silencio y su ceguera por no ver los eventos finales que estamos viviendo es fomentar aún más la apostasía y empujar a sus congregantes al mismo infierno. Y empujar a sus congregantes al mismo infierno. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Así nos los dice y advierte Jeremías capítulo 23, versículo 1. Proverbios 29, versículo 18 nos alerta que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y hoy eso es lo que está ocurriendo por esos líderes y pastores que están ciegos y mudos ante todos estos eventos de los cuales la palabra de Dios nos alerta.
Recuerde que si usted no predica la profecía bíblica, usted mismo está negando a nuestro Señor Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, como nos lo dice Apocalipsis 19:10. Y escuche, líder o pastor, lo que te dice Ezequiel 34. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano. Escuchó bien, Dios les va a demandar las ovejas de su mano, y los hará dejar de apacentar las ovejas, pues Dios librará sus ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque comieron de su grosura, se vistieron de su lana, a la engordada la degollaste, no apacentaste a las ovejas, no fortaleciste a las débiles, no curaste a la enferma, no vendaste a la perniquebrada, ni volviste al redil a la descarriada, no buscaste a la perdida, sino que te has enseñoreado de todas ellas con dureza. El tiempo se acaba, y usted que está viendo este video, no sea una oveja estéril y solo espectador, sino que dé la voz de alerta a tiempo. Y si conoce a un tipo de hermano de estas características que se ha desviado de la sana doctrina, compártales este video, que Dios le recompensará conforme a su palabra en Santiago 5, versículos 19 y 20. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida, y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Al igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, sí veremos. Una alerta en Europa por las violaciones grupales atribuidas a grupos de refugiados, tanto que ya crece el sentimiento anti-refugiados en Alemania y en otros países europeos.
Pero todo esto es solo el principio de la profecía. Lo peor y lo más trágico aún está por venir. Será cuando esos habitantes de Siria, Irak y el Líbano, que era la zona que comprendía la nación de los caldeos, que es una nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, así nos lo dice Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6, para poseer las moradas ajenas. Y hoy literalmente esta profecía se está cumpliendo ya, porque ante nuestros ojos podemos ver esos desplazados saliendo de esa zona de conflicto que es la olla hirviendo, de donde saldrá el mal para toda la tierra, donde está de por medio grandes intereses que las potencias mundiales están tratando de conquistar y ganar, que detonarán con el inicio de las próximas guerras que ya están por empezar. Mientras que estos desplazados en su tragedia van en su peregrinar a diferentes lugares. Pero no olvidemos que dentro de esos desplazados, la palabra de Dios nos dice que hay caldeos que ya están caminando por la anchura de la tierra para el cumplimiento literal y exacto de la profecía bíblica. Ahora, que no le quede la menor duda que estos caldeos llegarán a toda la tierra. Esto se cumplirá literalmente después de la destrucción de la guerra de la confabulación, que es del Salmo 83 y Amós 1, que ya hemos explicado en programas pasados, donde exponemos las naciones que participan y la destrucción de los lugares importantes que nos menciona la palabra de Dios. ¿Qué ciudades van a desaparecer? Y también los eventos catastróficos de la devastación nuclear que provocará una mayor migración de personas de estos lugares ante la gran radiación, contaminación que provocarán las armas nucleares, como las armas biológicas, químicas que van a ser utilizadas. Y todo esto provocará una mayor cantidad. Bienvenido al escenario profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender estos los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Antes que ocurrieran estos eventos importantes, hemos dado la voz de alerta en programas pasados. Y hoy demostraremos que el escenario final está por empezar para el cumplimiento total de la profecía de Jeremías capítulo 1, versículos 13 y 14. Que desde esa olla que hierve al norte de Israel, que es Siria, se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Y esto ya hemos visto que ha empezado a cumplirse con los eventos en Francia y San Bernardino, California, donde los atentados y masacres cometidas por el grupo ISIS solo es una probadita de lo que viene, Los hechos y las noticias han mostrado que dentro de esos refugiados se han mezclado terroristas, malhechores, mercenarios, y que ahora Alemania está alzando la voz por medio de su canciller Angela Merkel, admitiendo que Europa es vulnerable ante la crisis de refugiados, ya que no tienen ni el orden ni el control de la situación que ya se está viviendo. Como fueron ya las agresiones sexuales en Colonia, Alemania, donde se saca a la luz otros casos como el de Suecia y el de Holanda. Y esto va más allá porque la prensa internacional va diciendo que esto ya se vive en tierra de nadie. Escucharon bien, que esto se vive en tierra de nadie para los refugiados en la frontera danesa. Y todo esto ya levantó.
Escenario profético Maranata. Escenario profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. El tiempo de gracia se acaba. Nuestra partida se acerca. Las señales así nos los indican. Estás ya junto con el Espíritu Santo diciendo, ven Señor Jesús, como dice Apocalipsis 22, 17. ¿O será que sigues jugando a ser cristiano, donde este mundo te ha absorbido tanto que tu cristianismo es solo de palabra y no de hechos?